Bienvenidos a Temas de la Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes, un espacio dedicado a abordar temas de interés regional y nacional que tienen relevancia en el Congreso de la República. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 8 de cada 20 colombianos han sufrido de algún trastorno psiquiátrico alguna vez en su vida, siendo la depresión, la ansiedad y los trastornos obsesivo-compulsivos algunos de los más frecuentes. Pese a que esta cifra cada día crece más, deteriorando la calidad de vida no solo del paciente, sino de su familia, quienes lo rodean, el Estado aún no brinda la atención necesaria a quienes padecen estas patologías, dejándolos en el total abandono, lo que hace que cada día su situación se agrave más. Como respuesta a este panorama, la representante a la Cámara, Alba Luz Pinilla, presentó un proyecto de ley llamado Ley Esperanza, que busca que el tema de la salud mental sea tratado como prioritario en Colombia. En su compañía y la de dos expertos en el tema, conoceremos un poco más sobre la situación actual de estos pacientes y cuál es el futuro que les espera con esta ley. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a la representante Alba Luz Pinilla, representante de la Cámara por Bogotá, pertenece al Polo Democrático e integra la Comisión Séptima, es gestora empresarial de la Universidad Industrial de Santander. También nos acompaña el día de hoy Alfonso Van Uden, es médico cirujano de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, tiene especialización en medicinas y terapias alternativas de la Fundación Juan N. Corpas y de la Universidad Nacional, y actualmente es el director científico del Centro Internacional de Medicina Alternativas Van Ude IPS. Para finalizar, nos acompaña Franklin Escobar Córdoba, profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Estudió medicina y tiene una especialización en psiquiatría en la misma universidad. Es magíster en psiquiatría forense de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y un doctorado en medicina en la misma universidad. Representante, doctor Franklin, doctor Van Uden, bienvenidos a Temas de la Cámara y gracias por cumplir con esta cita. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Representante, ¿cuál es el panorama de la problemática de salud mental a nivel mundial y nacional? Bueno, un saludo muy especial a las televidentes y a los televidentes y decirles hoy que me parece importante dedicar este programa a Esperanza, pues quien fue la inspiración, mi hermana, para esta ley, a cada una de las organizaciones de pacientes que nos acompañaron en estos 10 meses de trabajo, por supuesto, a la academia, que también ha estado pendiente, y dedicarle este programa al movimiento de la octava papeleta en salud. Quiero decirle, como bien lo decías al comienzo, que de acuerdo a un informe que existe desde el 2001 de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas, este es el panorama a nivel mundial, ha sufrido algún trastorno mental o ha sufrido algún trastorno neurológico. 450 millones de personas sufren actualmente estos trastornos. 121 millones de personas sufren de depresión, 50 millones de personas epilepsia, 90 millones de personas en el mundo sufren sobre el abuso de alcohol o de sustancias psicoactivas, 25 millones de personas sufren en el mundo esquizofrenia y 1 millón de personas se suicidan al año, sin embargo, sin tener en cuenta todos esos intentos fallidos de suicidio, que no es una cifra clara, pero sí la entre 10 y 20 millones de personas en el mundo. Esto es un panorama, pues por supuesto, que llama la atención de la Organización Mundial de la Salud, dándole una alerta a los estados, porque en un estudio que ellos mismos tuvieron, doctor, ellos dicen los estados no están preparados para atender, pero además no están alertados sobre lo que puede pasar con las enfermedades mentales futuras. ¿Me preguntas el panorama nacional? El panorama nacional y mundial, representante. Bueno, ya teniendo en ese marco, tenemos un estudio del Ministerio de Protección Social, que decimos es muy antiguo, que no existen anteriores para comparar y hacer unos cuadros de cómo se ha venido incrementando la salud, y es el estudio de lo que nosotros podríamos hoy presentar del panorama nacional, habiendo un compromiso pues
del actual ministerio de adelantar estos datos estadísticos. Pueden que no estén ajustados, pero no existe otro estudio, y nos dicen que el 14% de la carga de enfermedades ajustados a las discapacidades en el mundo va en salud mental. No, estoy equivocada, este es un dato mundial. Tenemos en las 5 enfermedades de carga de enfermedades crónicas, tenemos, por ejemplo, 5 que son mentales: los bipolares, los esquizofrénicos, los depresivos, en fin. Aquí en Colombia tendríamos por cada un 25% de la población, llamémoslo así, ha sufrido alguna vez en su vida un trastorno de tipo mental. Es decir, 8 de cada 20 colombianos, nos dice el estudio. Nos dice que 3 de cada 20 colombianos en el último año. Eso es una cifra que nos alarma. Y nos dice que 1 de cada 20 colombianos en el último mes. En el orden de importancia tenemos, y en esto pues el médico psiquiatra nos explicará mucho más a fondo de qué se trata. El 19% en esa carga que en Colombia la tenemos en trastornos de ansiedad, el 15% en trastorno de estados de ánimo y un 10.6% en lo que se llama el abuso del alcohol y de las sustancias psicoactivas. Entonces, yo creo que frente a lo que es trastornos de ansiedad y a la diferencia que hay en los trastornos del estado de ánimo, porque hay mucha confusión incluso en quienes escuchan, doctor, a veces la depresión es tomada como un estado de tristeza y sí. Y entonces ahí sí vale la pena profundizar un poco, ya que estas estadísticas son en el campo nacional, nos hacen un llamado para hablar de ellas a profundidad. Doctor, basado en su experiencia y en su investigación, ¿cuáles son los principales trastornos mentales que padecen los colombianos? Bueno, la señora representante ha manifestado la existencia de un estudio nacional de salud mental que se llevó a cabo hace algún tiempo, y pues los principales datos que arroja este estudio es la depresión, que afecta más o menos a un 25% de la población colombiana en cualquier momento de la vida. Los trastornos por ansiedad afectan más o menos un 16-17%. Luego vienen como el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el alcohol, es un problema prácticamente de salud pública, y tendríamos la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, que están rondando el 1-1.5 de prevalencia de las enfermedades mentales en nuestro país. Llama la atención es que la depresión cada vez va más en aumento, y los psiquiatras pues tenemos cantidad de pacientes con depresión en nuestra práctica usual en el país. Igualmente es tanto el número de pacientes que ya no solo los psiquiatras damos abasto, sino que muchos neurólogos, médicos internistas, médicos alternativos se dedican a tratar este tipo de pacientes, porque pues el sistema de salud no responde a la gran demanda de atención de los pacientes deprimidos. Doctor Van Uden, ¿qué tipo de tratamiento recibe actualmente un paciente con problemas de salud mental? ¿Y si recibe tratamiento desde sus inicios, desde sus primeros síntomas? ¿Quiere decir con medicina alternativa? Con medicina alternativa y en medicina general. Bueno, es muy importante reconocer la patología específicamente del paciente y la profundidad de su patología. No es lo mismo tratar un estado agudo de ansiedad secundario a una reacción propia de una quiebra económica. No es lo mismo tratar una depresión por una pérdida de un ser querido, como tratar una depresión endógena mucho más profunda, que es la pérdida del interés por la vida, la idea de suicidio, de terminar con ese sufrimiento crónico que tiene el paciente. Entonces, hay, por supuesto, tratamientos que pues, el doctor Escobar nos puede decir más claramente, los tratamientos a nivel de la medicina química, que son muy interesantes, por supuesto, los antidepresivos tricíclicos o lo que quiera, él más bien nos los puede explicar. En cuanto a medicina alternativa, hay una sustancia muy importante que yo aprendí a manejar hace aproximadamente unos 22 años, la pude conocer y me gustaría que el doctor de pronto nos dijera si ya la conoce o qué experiencia también ha tenido, pero en la experiencia personal que yo he tenido con el Hipericum, que es la hierba de San Juan, en St. John's Wort, que es una planta muy conocida a nivel, se produce en los Estados Unidos, y es una planta que se llama la planta de la felicidad. No sé si el doctor se acuerda, sí, claro. En una época
que producían el Prozac, sí, que le decían que el Prozac era una planta, la droga de la felicidad. La droga de la felicidad. Y los investigadores en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo descubrieron precisamente que el hipericum era la sustancia que producía esos estados de felicidad en los pacientes depresivos. Y se le empezó a dar la planta de la felicidad y con eso tratamos la primera fase de la depresión, no una depresión profunda, no una depresión endógena, pero es muy interesante conocer una serie de sustancias de esto y yo quería fundamentalmente, Adriana, es aquí resaltar la labor que tiene la doctora Albaluz Pinilla con este proyecto de ley, porque ella está proponiendo una ley que es para recuperarle los derechos a las personas, a las personas con cualquier trastorno mental, no importa cuál sea, pero lo importante que ella está proponiendo es que todas estas patologías se incluyan dentro del tratamiento obligatorio de salud, que tengan sus medicamentos, que tengan sus sesiones completas, que tengan sus especialistas para que sean atendidos dignamente y dentro de un sistema de salud que desafortunadamente ha perdido esa ala en el área de la psiquiatría. Representante, entrando ya en materia, ¿cómo ha respondido el Estado y específicamente el sistema de salud frente a esta problemática? Mire, la gran preocupación que existe es que solamente el 23% de estos pacientes reciben un tratamiento. La otra pregunta es, ¿un tratamiento adecuado? ¿Por qué una persona que entra en un estado de depresión pasa un año y medio y no hay quien pueda atender su enfermedad y se vuelven enfermedades crónicas? Es decir, el sistema de salud actual, que es el problema desde la Ley 100, cuando la Ley 100 separa y dice la salud mental será atendida prácticamente como un negocio, tiene que tener, por supuesto, ganancias, sostenibilidad económica, como está viendo la salud. Como se está viendo la salud en todo su aspecto, pero el tema de salud mental muchísimo más delicado. Entonces, es claro que para una EPS, cuando le vale un medicamento, le cuesta, son tratamientos largos de toda la vida, no tiene el mínimo interés. Entonces, no hay una disponibilidad. Sabemos que un enfermo llega a su etapa inicial, va comentando un poco de los síntomas y por lo general el caso de Esperanza es representativo de la mayoría de casos que sufren depresión, las mandan con un virus, una aspirina, un ibuprofeno, vuelven al otro mes, les pasa lo mismo, en fin, ya para descubrir la depresión tiene que serlo una persona que conozca, por supuesto, el tema de salud. Entonces no hay una disponibilidad, no hay la existencia de un sistema de salud que se preocupe por la salud mental, con unos datos totalmente alarmantes. Ahora, cuando se presta el servicio no responde a lo que tiene que recibir el paciente. El paciente necesita no solamente la atención psiquiátrica, no solamente la droga, sino necesita un tratamiento de terapias. Este sistema de salud no lo ofrece, por supuesto, hospital día, un día de terapias, o solamente el sistema de salud ofrece terapias cuando está en caso crónico, una psicoterapia cuando está ya en caso crónico. La droga es un problema muy fuerte porque obliga al paciente a ir mensualmente por la droga, ¿sí? Cuando hay un cambio de médico, cuando la persona tutelada, porque no nos olvidemos hoy que la ley de salud, que la salud hoy la recibe las personas en su mayoría porque han tenido que tutelar ese servicio. Por lo general en salud mental siempre las personas están recurriendo para que la droga que el psiquiatra realmente recomiende, porque no ha sido actualizado un post. Aquí hay un compromiso del Ministerio, por supuesto, y de la CRES, que tiene plazo hasta el 1 de diciembre para entrar una actualización, y aquí entra actualización de drogas de salud mental. Pero no hay en estos momentos, es decir, comentábamos con el doctor Córdoba, drogas que ya no existen, salieron del mercado, drogas que fueron prohibidas, ¿sí? No hay una actualización de los medicamentos en nuestro sistema de salud, y eso pues lo convierte en más grave. Hablar de un equipo interdisciplinario es importante en el tema de salud mental. Es decir, yo creo que eso, en el tema de prevención, eso ahorraría
costos, mucho más costos, no tratando a tiempo, oportunamente, desde niño, lo que hablábamos antes de iniciar acá, desde niño, pues ahorraría muchísimos costos para el sistema de salud. Eso es lo que obliga a que exista en estos momentos una propuesta de ley. Doctor, ¿podríamos decir que una de las fallas en la atención a estos pacientes podría ser el desconocimiento de algunos tipos de trastornos mentales? Bueno, yo creo que no es tanto el desconocimiento, porque en nuestro país existe un buen número de psiquiatras y personal, digamos, profesional del área de la salud mental que pueden brindar esta atención. El problema de la atención en salud mental es más un problema del sistema de salud. Por ponerle un ejemplo, antes de la Ley 100 en Colombia existían alrededor de unos 23, 24 hospitales de día. Los hospitales de día son sitios donde van los enfermos mentales crónicos durante el día y en la noche, pues, o en la tarde se regresan a su casa, reciben terapias, reciben atención médica, psicoterapia y posteriormente van a su casa. Con la Ley 100 prácticamente desaparecieron todos los hospitales de día. ¿Por qué? Porque no era un negocio tener un hospital de día, o sea, las tarifas que pagan a las IPS que tenían los hospitales de día pues no servían, entonces simplemente desaparecieron y los programas de rehabilitación psicosocial que son muy importantes en el manejo de los enfermos mentales crónicos, y hablo de crónicos, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Alzheimer, pacientes con retardo mental, pacientes esquizofrénicos, pacientes depresivos crónicos o con trastorno afectivo bipolar crónicos, que se beneficiaban mucho de estos hospitales de día porque tenían la atención integral, la atención interdisciplinaria, se trabajaba con la comunidad, con la familia, pues simplemente se privaron de esa atención. En este momento el sistema de salud le brinda a los enfermos mentales muy pocas cosas. Les brinda la oportunidad de tener una consulta mensual, no pueden ir más veces porque no existe la posibilidad, tienen derecho a una hospitalización de máximo 30 días al año, lo cual es algo que ocurre, que vemos nosotros en los hospitales psiquiátricos, que el paciente llega agudo, se hospitaliza, a los 2 o 3 semanas tiene que salir sin haber terminado su tratamiento porque pues no hay quien pague eso y al poco tiempo el paciente vuelve y reingresa. Entonces no creo que sea cuestión de desconocimiento, sino más bien cuestión de que haya una norma que proteja realmente a los enfermos mentales, que permita que tengan una atención adecuada y no sigan los enfermos mentales siendo pues como los enfermos que están atrás de la fila de todos los demás enfermos, que es como se ha manejado hasta el momento actual a esta población. Y la razón por la que llegan estos pacientes ya en ese estado tan avanzado es porque no se les da prioridad desde sus inicios de síntomas, claro, en el sistema de salud. Y no hay unas redes integradas, entonces cada acción es aparte, cada acción es separada y la salud mental necesita redes integradas de atención, por supuesto, bien lo explicó el doctor Córdoba, y hay casos graves que ya hemos visto y que no se trata en el programa de hoy de hacer un llamado a la atención, pero ahorita acabamos de ver una persona que cometió un delito internacional, pues por supuesto, una masacre, y entonces ha llamado mucho la atención incluso de los organismos internacionales sobre qué está pasando con la salud mental, pero no hay una mirada, y hay una alarma, pero si diéramos una mirada al interior de nuestro país, pues las cosas serían muchísimo más graves. Doctor Van Uden, ¿cuándo se puede decir que una persona sufre un trastorno mental? Se puede decir en el momento en que él pierda cualquier alteración cognitiva y un contacto con la realidad. Es básicamente, podemos decir que ya hay un trastorno, porque hay que definir muy bien qué es un trastorno, qué es una discapacidad y qué es ya una enfermedad mental. Entonces, en el momento en que se diferencia cada caso, es donde entra el terapeuta inmediatamente a intervenir. Pero yo quería hacer alusión a algo que mencionaba el doctor Córdoba y lo que dice la representante, algo muy importante, es cómo al enfermo mental se le trata exclusivamente con una limitante. Se le pone de una vez, se le dice vaya a consulta, tiene derecho a una consulta mensual, tiene derecho a 3 terapias al mes. ¿Qué va a servir eso para un paciente que realmente tiene un trastorno mental o que tiene una discapacidad, dependiendo del caso, como sea? ¿Qué le va a servir a un paciente de esos? No le va a servir absolutamente para nada. Fuera de eso, existe el riesgo
de que el paciente no sea muy bien diagnosticado inicialmente, tenga una esquizofrenia inclusiva y ya de carácter alucinatorio, que es en el momento en que el paciente ya ve cosas extrañas, oye cosas extrañas y tiene una actuación independiente de su voluntad. Y ahí pueden cometerse crímenes como los que se han cometido. Aquí se conocieron, por ejemplo, el caso de Campo Elías, que bien hicieron una película después de toda esta tragedia que sucedió en el norte de Bogotá. Y si se ven casos especiales, todas estas personas debieron ser detectadas a tiempo y debieron de haber recibido tratamiento a tiempo. Yo dirijo un grupo de profesionales y quiero ponerlo a disponibilidad de ustedes, doctores, por favor, para que se conozca sobre todo qué se hace a ver de la medicina natural. No podemos decir que estamos tratando una locura alucinatoria o una enfermedad alucinatoria como la esquizofrenia en estados ya maníacos muy severos, pero podemos decir que le estamos ayudando a la salud mental del pueblo colombiano haciendo, por ejemplo, terapias de relajación, haciendo terapias de ensoñación, haciendo terapias de masajes chinos, masajes, porque todo el mundo que tiene enfermedad mental le duele la espalda. No quiere decir que todo el que le duele la espalda tenga una enfermedad mental, pero un simple estrés, un simple estado agudo de ansiedad, un estado que lo lleva a una situación de inquietud, de zozobra, ya desencadena generalmente dolores de espalda. Entonces también integramos toda esa parte de la fisioterapia y terapias de relajación en los pacientes, igualmente que con medicamentos naturales. No sé si de pronto la doctora conozca, pero a uno cuando le dicen que está muy nervioso, le dicen tómese una agüita de toronjil, ¿cierto? O tómese una agüita de manzana, o tómese una agüita de lechuga. Pues nosotros, o un aguardientico, ¿cierto? Pero hay una planta muy conocida en Colombia que se llama la pasiflora. En los Estados Unidos, actualmente, lo veo yo muy frecuente, que la gente dice, yo quiero tomar el jugo de maracuyá. El maracuyá se produce aquí en una flor muy hermosa, y si ustedes cocinan el maracuyá y toman esa agua, produce un estado como de relajación, no más de tranquilo, y incluso ayuda mucho en los trastornos de sueño. Creo que el doctor tiene una clínica, sí, el director científico de una clínica de sueño. Eso es un problema grande para el país. Claro. Estas plantas, la medicina que está proponiendo, esa relajación, ¿cuánto puede durar? Bueno, si se le toma continuamente, primero que todo no causa ningún efecto secundario, eso es lo más importante. Lo segundo es que puede producir un efecto dependiendo de la cantidad terapéutica que esté tomando la persona. Y tercero, también se asocia con terapias de relajación. No es solamente que la gente se tome el agüita de la flor del maracuyá o de la flor de la curúa, que es básicamente emparentado, o que se tome el agüita de manzana, ¿no? Pero en general lo que se hace es ayudarle a la salud mental a mejorarse, y yo pienso que esto también debería estar incluido en el proyecto de la doctora Albaluz para que el día de mañana pues también hayan tratamientos, por lo menos en las fases iniciales, de mejorar a un paciente con medicina natural, y todo lo que sea ya caso de especialista, están los doctores como el doctor Córdoba, todos los especialistas que ya tienen una función muy importante, que es la identificación del problema profundo, la iniciación de la terapéutica y la obligatoriedad de que el mismo gobierno aporte para este tipo de pacientes, que es muy importante, pero se convierte también en un problema social para el país. Representante, háblenos un poco de cómo fue el proceso de construcción de este proyecto de ley y por qué lleva el nombre de Ley Esperanza. Sí, yo les comentaba ahorita algo muy curioso cuando estuve en la Universidad Nacional, que me decía un médico psiquiatra, nosotros nos mandamos a revisar todo, pero nunca nuestro estado de salud mental. Y por lo general uno está diciendo, y lo que uno conoce psiquiatra, no, pues es un secreto, esto es de locos, estoy de psiquiatra cuando uno está como muy estresado, cuando tiene la mínima tristeza, no, es que estoy en una depre o estoy depresiva. Creo que he aprendido tanto de las personas que nos han acompañado en este proceso, he aprendido mi equipo y va a aprender el Congreso de la República. Yo quiero, y aquí darle los agradecimientos, pues por supuesto, a la Fundación Unidos contra la Depresión, un abrazo grandísimo,
empezamos a soñar con ellas, a la Asociación de Bipolares, a la Liga de Autismo, a la Asociación Colombiana de Psiquiatría, a la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia, a las familias. Hicimos un foro muy importante a la academia y especialmente pues al equipo técnico y funcional de salud mental de la Secretaría Distrital de Salud, de la Clínica de La Paz, a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y a la Asociación Colombiana de Psiquiatría a través de sus comités de políticas. No es un proyecto terminado, no es un proyecto perfecto. Hoy contamos pues con muchas personas que le quieren aportar para la primera ponencia. Hablamos de salud mental, es tan complejo el tema, se queda algo, no se queda, qué nos falta, pero un proyecto colectivo, un proyecto que ha tenido en cuenta esas voces silenciadas durante tantos y tantos años, que ha tenido en cuenta los familiares, pero que ha tenido en cuenta el paciente. Es un proyecto que tiene que llamar la sensibilidad de cada uno de los congresistas. No es el capricho de un partido, no es el capricho de una congresista, es una necesidad clara, sentida, porque es alarmante. Los datos de depresión, los datos de salud mental, lo que acabamos de nosotros de decir es alarmante que el sistema de salud no se prepare para atender la salud mental. Entonces es un agradecimiento de cada una de las personas, decirle a todos los congresistas, a la Cámara de Representantes, que entra por la Comisión Séptima, por supuesto que aquí están las voces que durante muchos años están silenciadas, que ahí están sus angustias, que ahí están lágrimas de personas que han visto cómo se deteriora un paciente de salud mental. Entonces, es lo rico de este proyecto, no es una autoría individual para enriquecer esos egos personales y decir, tengo toda la sabiduría, sino hay una sabiduría, llamémoslo así, popular, de quienes han vivido. Desde el espacio de la medicina, como los médicos, como los psicólogos, también desde el espacio de los pacientes y otro componente muy claro desde el espacio que ha sido mucho más silenciado, que es la familia, porque la familia se afecta muchísimo, muchísimo cuando hay una persona que esté con problemas de salud mental. Doctor Albaluz, todas estas instituciones que usted acaba de nombrar están detrás de la construcción y del proceso pues, para este proyecto de ley, pero ¿por qué se llama Ley Esperanza? Porque viví muy de cerca la depresión de una hermana que no tenía ni un solo motivo para estar triste. Nunca nos imaginábamos que tenía una depresión y solamente 1 año y medio, cuando ya decíamos que la trasladábamos a la ciudad de Bogotá para que la abrieran. Una persona que su depresión la llevó a somatizar ya con diarreas agudas, doctor, vómito, no dormir, espacios de pánico, visita hospital y la hospitalizábamos 2 o 3 días y no lográbamos ver cómo cuando un milagro, nosotros lo decimos así, después de 1 año y medio, cuando había una pérdida de peso, un cansancio ya muy fuerte, un desgano para su trabajo, se descubre que es una depresión. Hoy está siendo atendida con todas las falencias que tenga, por supuesto, el sistema de salud, pero ya con una familia que sabe y entiende la enfermedad, que puede ayudar, con el conocimiento de que es una persona depresiva, pues se volvió una enfermedad crónica y esto no tiene justicia. Creo que es un homenaje, ella es muy activa. Hoy buscamos montar en la ciudad de Bucaramanga centros de apoyo, un capítulo de la Fundación de Depresivos para seguir ella en esta actividad. Pues, ha sido un episodio doloroso, el inspirador para que esta ley en el corazón de cada uno de los colombianos y de los colombianos pues se llame Ley Esperanza. Representante, esta ley es un homenaje y es prenderle las alarmas entonces tanto al Estado como a las personas para que exijan en el sistema de salud que se priorice entonces el tema de la salud mental. Que por lo menos ya se empezó a ver en el artículo 65 de la ley que acaba de ser aprobada, logramos con todas las organizaciones, por supuesto, que el artículo 65 fuera dedicado a la salud mental. Pero sí, efectivamente, pero no cualquier ley, es una ley que se enmarca en los derechos y en los derechos humanos. Y yo creo que
ahí vamos a entrar a un tema difícil, ¿no? ¿Cómo es tratado el paciente de salud mental? Un paciente que llega a un hospital con un episodio de pánico, de crisis, de agresividad, ¿quién lo atiende? El de seguridad. Llámenlo, ténganlo, sáquenlo, miren a ver, ¿sí? Entonces, esta ha sido una de las grandes preocupaciones en esa construcción de un proyecto de ley, como bien usted lo dijo, doctor, y nos hizo ese reconocimiento en el marco de los derechos. Doctor Franklin, para su concepto, ¿a qué se debe que el Estado no le esté dando las mínimas garantías a estos pacientes que sufren de trastornos mentales y a que no se le dé prioridad en el sistema de salud? Bueno, yo pienso que en gran parte es por falta de conciencia probablemente social, en el sentido de no reconocer las dificultades y las necesidades en el campo de la salud mental de la población colombiana. Colombia es signataria de una gran cantidad de tratados, de varias declaraciones que se han hecho a nivel de la Organización Mundial de Psiquiatría, de la Organización Panamericana de Psiquiatría y de varios sustentos legales que deberían estar ya plasmados dentro de nuestra normatividad. Sin embargo, uno ve acá que los enfermos mentales, por ejemplo, no cuentan con un defensor público del enfermo mental como existe en países como la Argentina, en Brasil. Se ven cosas, por ejemplo, que los enfermos mentales no tienen derecho a una psicoterapia, como ya existe, por ejemplo, en Alemania, donde la psicoterapia hace parte del sistema de salud. Inglaterra en este momento está también aprobando que la psicoterapia hace parte del sistema de salud, porque definitivamente los psiquiatras trabajamos no solamente con psicofármacos, que de hecho es una gran revolución y un gran avance en las neurociencias, sino que también se trabaja con el poder terapéutico de la palabra, y muchos de los pacientes que van al psiquiatra básicamente se manejan con psicoterapia, pero el sistema actual de salud no permite que se haga psicoterapia, porque el psiquiatra tiene, como le decía, una fila enorme de pacientes a los que tiene que estar formulando, y gran parte de la consulta se va llenando papeles, entonces no queda como tiempo para hacer un trabajo psicoterapéutico, y además el sistema no paga ese trabajo psicoterapéutico, no lo respalda. Entonces yo creo que esta norma que propone la representante, para mí es una gran cosa, porque seguramente va a permitir que nuestros enfermos mentales a nivel del país, o todas las personas que necesiten de atención en salud mental, pues tengan una luz de esperanza, en el sentido de que va a haber una norma que los va a proteger, a la cual ellos se van a poder acoger para precisamente recibir los tratamientos a tiempo y los tratamientos como deben ser. Doctor Franklin, ¿sí hay suficientes psiquiatras en Colombia para atender esta cantidad de personas que tenemos acá? Yo pienso que sí, o sea, en este momento hay alrededor de unos 1.500 psiquiatras, inclusive Colombia exporta psiquiatras, la misma Universidad Nacional, gran parte de nuestros egresados se van a España, se van a otros países. Desafortunadamente la mayoría están concentrados en Bogotá y en las grandes ciudades. En las ciudades pequeñas, digamos, faltan psiquiatras, pero eso ya es un problema de política de recurso humano que tendría que resolver el Ministerio de Salud, en el sentido de que los colegas que se vayan a otras ciudades pequeñas pues tengan algún tipo de beneficios extras, pues por irse precisamente a sitios donde de pronto hay conflictos armados, o sitios donde hay unas condiciones no tan buenas como en Bogotá o en Medellín o en Cali, y que pues necesariamente una persona requiere, ¿no? Eso ya sería una cuestión más de política del ministerio, me parece a mí. Doctor Banudel, los pacientes que actualmente están siendo internados, ¿qué tipo de tratamiento están recibiendo? ¿Qué medicinas están recibiendo? ¿Y sí son las adecuadas? Bueno, ayer estaba hablando precisamente con una psiquiatra y le preguntaba yo qué pasó con las instituciones donde el paciente era llevado en un estado de confinamiento. Como en una época se consideró la lepra una enfermedad maligna, una enfermedad maldita, se confinó al enfermo. Igualmente se hizo con la tuberculosis, y con las enfermedades mentales se hizo en los confinamientos, como se hicieron en neuropsiquiátricos que todavía existen, como el Hospital Julio Manrique en Cibaté, el José Joaquín Vargas también en Cibaté, la colonia de retardo mental también en Cibaté. Estas instituciones, cuando yo hablaba con la psiquiatra, ¿qué pasó con las instituciones? ¿Cómo hace una persona
para terminar hospitalizado en el Julio Manrique o en el JJ Vargas. Entonces me decía, prácticamente hoy en día ya no existen instituciones donde se pueda internar al enfermo en un estado de confinamiento, donde la misma familia pues lo visitaba, le llevaba todos los recursos, pero lo aislaban básicamente para evitar sucesos que pudieran ser perjudiciales para la sociedad. En este caso eran pacientes calificados directamente como peligrosos, psiquiátricamente para la sociedad, para su misma familia, y pues se producían esas instituciones. Pero actualmente existen clínicas de reposo muy conocidas. Yo conozco, por ejemplo, aquí en Bogotá, la Clínica de La Paz, la Clínica Monserrate, muchas entidades como la que nombró la representante de Albaluz, pues también son entidades muy claves para el control y el manejo de la enfermedad mental. Pero ojo, porque el Estado era el dueño, era el que aportaba todos los recursos económicos para poder tener un sistema que era un sistema que protegía básicamente al enfermo. Allí lo mantenían, le daban una alimentación, le daban un cuidado básico, y cuando él se mejoraba le daban un permiso. Él salía a la casa. No sé si al doctor le alcanzó a tocar esa situación, pero hoy en día ya no existe. No, en realidad ya el sistema manicomial pues ya pasó a la historia de la psiquiatría, ¿no? Yo pienso que en este momento se procura tener más unidades de salud mental pequeñas ligadas a los hospitales generales. Ya esas grandes clínicas de reposo pues están como en camino de extinción. Precisamente lo que se promueve actualmente es los sitios donde haya rehabilitación psicosocial. Si uno mira la psiquiatría en Europa, casi no hay hospitales psiquiátricos, la mayoría son centros comunitarios donde van los enfermos mentales en determinados momentos cuando están en crisis, pero hay toda una política de salud mental del Estado en favorecer a estos enfermos mentales. O sea, el enfermo mental ya no está confinado, alejado de su familia, sino que está integrado a la comunidad lo tolera, lo acepta y además ayuda en su tratamiento. Claro, lo único que habría básicamente que hacer es ya integrar un equipo de trabajo, no solamente con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, todo lo que la está proponiendo la representante. Es que el contenido de la ley que ella está presentando, yo lo estuve ojeando, me perdona, pero yo estuve mirando todo, y tiene un contexto social muy importante para que el pueblo colombiano realmente apoye, y el Congreso, por favor, apoye la labor que está haciendo la doctora Albaluz con su programa de la Ley de Esperanza, que sabemos que una vez que sea aprobado, sacan ventaja los enfermos, sacan ventaja los especialistas y saca ventaja la seguridad social, porque recordemos que también las patologías psiquiátricas muchas veces son desencadenadas por el estrés postraumático. ¿Qué está pasando con todas estas personas que están siendo boleteadas? El desplazamiento, 4 millones de personas en las últimas estadísticas vi que se están desplazando del campo a la ciudad sin ninguna experiencia de vivir en una ciudad, en un mundo que es inhóspito para ellos. Todo eso crea patologías, y todas esas patologías psiquiátricas pueden tener, como ya lo digo, repercusiones sociales mucho más severas, y en ese caso la doctora está haciendo un proyecto muy interesante, pero demasiado interesante, que el país tiene que apoyarlo. Doctor, hace años, antiguamente, por decirlo así, se hacían tratamientos que hoy en día no son legales para esas personas que sufrían de enfermedades mentales como el electroshock. ¿Eso todavía se ve? ¿Sí? Sí, el electroshock sigue siendo una terapia que se utiliza, inclusive en Bogotá hay sitios donde se puede acudir, hay suficiente evidencia médica, o sea, en publicaciones en journals internacionales, hay protocolos, tal vez en las películas o antiguamente pues se aplicaba de manera sin anestesia, de manera inadecuada, y por eso pues hay el gran boom en contra de este tratamiento, pero es un tratamiento bastante efectivo en depresiones psicóticas, por ejemplo, ¿no? Y es un instrumento, un procedimiento muy útil en psiquiatría en los casos escogidos y que debe hacerse. Pero eso es normal y es aceptado y es legal actualmente en Está Colombia. dentro del manual de procedimientos del Sistema Nacional de Salud, se aplica en las condiciones que debe hacerse, existen protocolos científicos que lo sustentan, y hay pacientes que se benefician de estos tratamientos. Hay pacientes que, digamos, tienen una depresión que no ha mejorado con varios antidepresivos, no ha mejorado con psicoterapia, el paciente hace varios intentos de suicidio, y una alternativa, digamos, de segunda o tercera elección puede ser la terapia electroconvulsiva. Se utiliza en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes.
Ya no como la vimos en las películas. Claro que no. Ni los manicomios tampoco. Sí, no, tampoco. Un poco traumático. Representante Albaluz, entremos ya y hablemos un poco sobre los aspectos claves de este proyecto de Ley Esperanza. Bueno, lo primero es el enfoque, ¿no? Es un enfoque de derechos en el marco de los derechos humanos, teniendo en cuenta pues todos los fallos y las sentencias de la Corte, bien lo dijo el doctor, pues toda la normatividad internacional para decidir pues son sujetos de derechos en este marco. Lo segundo, ¿cuáles son pues por lo menos las claves de este proyecto? Se garantiza la calidad de la atención integral a través de la promoción de la salud mental. Lo que decíamos al comienzo, la salud mental tiene que ser promovida pues aquí en Colombia, mucho más por todos los componentes culturales y de conflicto que ha vivido el país, la prevención. Es decir, que sí tiene, aquí en este proyecto se maneja un muy fuerte componente para prevenir, tema digamos de salud pública, el tratamiento y rehabilitación integral de la persona con trastorno mental y garantizar la gestión para recuperar pues su autonomía y la plena vigencia de sus derechos, es decir, que su tratamiento lo lleve a no perder su empleo, a no perder su estudio, a seguir haciendo su vida, pero también con calidad. Es mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente, sino también de los familiares y de los cuidadores. Los familiares, bien lo hemos dicho aquí, son personas que también se afectan, muchísimo más cuando no es atendido a tiempo o cuando no es atendido el paciente. Hay que involucrar la participación de las comunidades, las familias, los usuarios en la gestión de salud mental, fomentando pues el autocuidado de salud mental en la población colombiana como ejercicio de corresponsabilidad con el Estado. No es lo mismo una ciudad como Bogotá, digamos, a una ciudad que vive todo el tiempo en conflicto, llamémoslo, pongamos algo de nuestra tierra Barrancabermeja, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, unas poblaciones del sur de Bolívar, unas poblaciones donde se ha venido sembrando cocaína, a una ciudad, por supuesto. Y todos estos indicadores hay que tenerlos en cuenta porque afectan la salud mental incluso de una comunidad. Y superar de verdad las limitaciones y las barreras, que eso es lo que buscamos en los procesos del servicio ciudadano. Hay mucha barrera, hay prácticamente la falta de integralidad en la atención del paciente y en todo el articulado del proyecto se está buscando eso para que el paciente cuando tenga el primer contacto pueda tener efectivamente una atención, pero también porque en estos momentos, mire, no habrá ni una sola familia que nosotros conozcamos que digamos, no, es que mi hijo es hiperactivo, es que mi hijo tiene problemas de atención, es que mi hijo tiene problemas de sueño, es decir, todos esos síntomas, esos pequeños síntomas que nos pueden estar dando una alerta pueden prevenir enfermedades futuras de salud mental. Y tenemos que tener, por supuesto, este componente en la ley, un capítulo especial en la atención de niños, niñas y adolescentes. Prevenir, como lo decía usted, doctor, un suicidio, pues en esa etapa del adolescente donde el suicidio se ve incluso como romántico, yo creo que por aquello de Romeo y Julieta, claro. No sé, o si Romeo y Julieta precisamente era un referente de la época a esa enfermedad que se dice se llama adolescencia, pero por supuesto que tiene que tener una atención especial porque es un tránsito de la infancia pues hacia la adultez y que tiene que llevan unos cambios muy fuertes que tienen que tener un control en el aspecto de la salud mental. ¿Y es mucho más fácil trabajar ese tipo de traumas y ese tipo de enfermedades en un niño que ya en una persona adulta? Claro, porque digamos precisamente los niños todavía tienen una estructura de su mente que es como la plastilina. Entonces una buena intervención psicoterapéutica, una buena intervención psicosocial, pues moldea esa plastilina, mientras que si tú tomas un adulto, el adulto la consistencia ya es como de la madera, entonces toda con un cincel es más difícil. Sí. Doctor Franklin, ¿cuáles son los derechos mínimos que debe tener una persona en el ámbito de la salud mental? Bueno, yo creo que primero que se respeten sus derechos humanos, ¿no? Es como lo básico, pero igual que tenga acceso a un tratamiento
adecuado, que tenga derecho a recibir los medicamentos adecuados para su tratamiento, que no sea discriminado, que no sea estigmatizado. Desafortunadamente el enfermo mental, la sociedad lo descalifica, lo trata de loco, de bobo, de retardado, de demente, y pues se requiere que la sociedad aprenda a no discriminar a estas personas. Por eso es muy importante la promoción que hablaba la doctora Albaluz, la promoción de la salud mental. Muchos de los problemas, por ejemplo, de suicidio en los jóvenes, la mayor causa que ellos mencionan son rupturas amorosas, o sea, que lo dejó, que se fue con otro, que se separaron. Ese tipo de cosas se pueden tratar con intervenciones psicosociales, no necesariamente de un psiquiatra, pero sí con intervenciones psicosociales que inclusive la misma familia, si tiene conciencia del problema de salud mental, pues puede ayudar a ese joven a pasar ese trauma sin la necesidad de que se tenga que suicidar. Doctor Van Uden, hablando del tema de la familia, es muy importante el acompañamiento de la familia, y la familia realmente está recibiendo asesoría para saber cómo tratar este tipo de problemas con estos pacientes, de saber cómo llevarlos y de pronto trabajarles un poco desde la casa y no dejar que se avance más la enfermedad. Esa situación de apoyo a la familia lo están haciendo mucho los psiquiatras. Voy a contar el cuento, y a mí siempre me gustan las experiencias personales, pero me llega una jovencita de aproximadamente de unos 17 años, con una cara, una facies totalmente triste, no quiere hablar, con un mutismo pleno. En un cierto momento, cuando nosotros estamos interviniendo en su terapia, como lo dice el doctor Córdoba, que es muy importante iniciar la terapia muy tempranamente, cuando ella empieza a hablar, el caso le sucede es que ella va por su calle, viene de Guateque, de por allá de Boyacá, va caminando por la calle y de pronto se encuentra a su novio besando a otra mujer. En todo caso, esta mujer entró en pánico terrible, entró en un mutismo severo y jugó papel importante el apoyo a la familia, porque la familia empezó a decirle que ese era un desgraciado, que tenía que olvidarlo, que no sé qué. Entonces a la familia se le concientizó, hay que apoyarla de otra manera, y pues por supuesto con tratamientos completamente naturales. Encontramos que esta paciente salió adelante, muy sencillo, pero a la familia hay que darle instrucción de qué hay que ayudar, cómo hay que ayudarle al caso del joven que tiene un estado depresivo, que simplemente ya es un desinterés por la vida. Muchos ya terminan inclusive con desaseo, con un estado muy severo de su arreglo personal, y esto ya indica que la depresión está causando mucho más profundidad. Y la otra cosa también es muy importante considerarlo: ¿cuántos casos de familia existen alrededor del miembro que ya está enfermo? ¿Cuántos casos hay más de depresión para poder identificar una depresión de tipo familiar, que es clave? Inclusive tengo una familia que ya lleva 7 suicidios dentro de la familia, entonces hay que identificarlos y trabajar el núcleo social como familia para poderles ayudar y prevenir el suicidio, que es lo que va aumentando cada vez más en el país. Doctor Van Uden, el tema de la depresión, ¿es un tema hereditario, es un tema de genética? ¿Qué porcentaje? Bueno, el doctor Córdoba ya lo definía, que existen, son multifactoriales, por supuesto, pero una depresión endógena es diferente a la depresión reactiva. Es normal que uno tenga una depresión porque perdió su papá, perdió su mamá, por una separación, por una quiebra económica, pero la depresión endógena ya es aquella persona que, como en caso de Esperanza, la hermana de la congresista, yo pienso que ella tenía una depresión endógena hacía mucho tiempo, no se le identificó a tiempo, cuando ya está en un estado severo de desnutrición, un estado bien grave, es cuando le dicen que tiene una depresión. Eso ya perdió un tiempo, prácticamente 1 año y medio de tratamiento, porque lógicamente que lo primero que tienen que estudiar es la glándula tiroides, que también juega papel importante en los estados depresivos. Pero si no se diagnostica a tiempo y no se hace el tratamiento a tiempo, pues no vamos a hacer nada. Y como ya lo dijo, pues es multifactorial, tantos factores pueden influir en ello. Claro. Yo le quiero preguntar al doctor, para mí es claro que en la actualidad la carga de depresión pues la lleva la mujer, que es un 15% más frecuente sobre los hombres, pero eso se debe
a la carga que tiene, no solamente laboral, sino a los roles que hoy en día la mujer está asumiendo. Ya sabemos que no es el ama de casa, sino que estudia, trabaja, madre de familia, termina sus horarios más o menos de actividades 11, 12 de la noche, cuando no se prolonga con todo el cansancio ya del día de mañana. Hay un besito aquí, como decía una amiga, a las 12 de la noche y un besito aquí. ¿Sí sería por esa carga de pronto que dice la representante o de pronto sería por un tema ya de organismo? Pues parece que hay factores tanto, digamos, orgánicos, de que las mujeres tienen algunos cambios hormonales que promueven que se depriman, y por ejemplo un ejemplo es el síndrome de tensión premenstrual. Pero indudablemente lo que usted plantea es bien cierto, ¿no? O sea, las mujeres, en la medida en que han logrado mayor representación en la sociedad, pues también han asumido mayores cargas sin la democratización de esas cargas. O sea, se han echado la carga de la familia, del trabajo, del estudio, del marido, y el marido sigue con las mismas cargas, pero ella sigue acumulando más cargas, y por eso necesariamente lleva a que la persona se estrese, a que desarrolle depresiones de tipo reactivo, como mencionaba el doctor Banu. Claro, y algo muy importante, perdón, doctora, es en el hombre la depresión es mucho más simulada que en la mujer. Inclusive en el hombre a uno le acuden muchísimo por impotencia y eyaculación precoz. Recuerden que son uno de los síntomas primordiales en la detección de la depresión en el hombre. No es cuestión de ir a tomar un afrodisíaco, de que todo ese mercado que burdamente están explotando las comercializadoras, pero hay que identificar el estado depresivo previamente para que la eyaculación y la impotencia sexual, que es una disfunción sexual, se mejore. Es muy importante, y por eso los psiquiatras no juegan papel importante en el tratamiento de los locos. Es que esa idea que tiene la gente, que si yo voy donde el psiquiatra es porque me creen loco, no es así. Uno necesita, como dijo la doctora, uno se hace un chequeo ejecutivo. Yo tengo un chequeo ejecutivo, pero a nivel mental, cuando se hace uno, bueno, doctor, necesito que me haga unos test, me diga cómo estoy, si estoy sufriendo depresión. Eso lo están haciendo ellos actualmente. No necesariamente hay que ir allá para que le digan a uno que está loco, porque esa falsa idea que tiene es lo que está estigmatizando al paciente, que en el momento que llegan del psiquiatra, entonces fue porque yo lo consideré loco, y no es así. Ahora yo les pregunto, ¿puede suceder que en los jóvenes hoy en día hagan parecerle a sus familiares que tienen depresión para manipular algo? ¿Por manipulación? Yo sí creo que el estado adolescente es un estado en que hay un desequilibrio de salud mental, no es un estado fácil, pues por supuesto para las jóvenes, para los niños y para las niñas. Yo oía a un psiquiatra que decía, sí, es una enfermedad pasajera, ¿sí? Pues por supuesto con todos los componentes sociales que hoy, esas implicaciones graves que hoy tiene la sociedad para las jóvenes y los jóvenes, la pérdida de sueños, por ejemplo. Un estado sin oportunidades. Es algo que tiene que estar preocupando. ¿Qué oportunidades yo les estoy dando? Hoy, bueno, Bogotá tiene una garantía de gratuidad de la educación, pero bueno, en ese estado de adolescencia, ¿qué voy a hacer yo dentro de unos años? ¿Estudiar cada vez que se privatiza más la educación? ¿Sí? ¿Para qué vengo a preparar? Es decir, es un estado de alerta donde primero el Estado no está preparado para una atención de las jóvenes y de los jóvenes en estos momentos, de niños y niñas adolescentes. Pero además no estar preparado no les da la posibilidad de esperanza, no les da la posibilidad de vida. Les están asumiendo una sociedad y una cultura muy brusca, están rodeados sin lugar a dudas de las amenazas del uso de sustancias psicotrópicas, están además de unas comunidades, como le decía, crueles incluso dentro de su entorno. Yo pongo un ejemplo, una persona que se escapa, por ejemplo, un adolescente que es gordito, que es gordo. No, pues yo creo que es una persona sin ser médica, y eso sí lo aclaro, es las veces que había señalado, diciendo el apodo, estigmatizado, pues por supuesto, pero mucho más grave aún, una familia, por supuesto, que es maltratada a la mujer.
¿sí? Y vámonos al caso de la violencia intrafamiliar. Tiene que ser algo que esté marcando ese micropoder que es la familia. Yo recuerdo, y yo les quiero contar que nosotros hicimos en Bucaramanga una fuerte intervención sobre unas comunidades altamente peligrosas, donde descubrimos, y unas pandillas muy fuertes, descubrimos, por supuesto, una de las características, doctor, era que el delincuente, el joven, era matricéntrico. Se hace matar por su mamá, por eso carga a la Virgen, pero su mamá es intocable. Pero su modelo de comportamiento lo desarrollaba igual que el papá, entonces ya terminaba pegándole a la novia, eso lo hace, lo hacía macho, ya terminaba, bueno, en todo, imitando al papá, pero sin embargo da la vida, por supuesto, por su mamá, en fin. Yo creo que sí es un estado de alerta para que en esa parte de prevención, ¿sí?, se tenga en cuenta en un capítulo aparte niños, niñas y los niños y las niñas adolescentes. Sí, vemos que el Estado realmente... Pero el doctor es el que tiene la palabra porque es el que sabe, ¿no? Yo opino por lo que la vida me ha enseñado. En realidad yo creo que muchos de los jóvenes, pues pensar que simulen depresión por manipular algo, como era tu pregunta, pueden existir los casos, pero serían los menos, ¿no? Más bien hay que interpretar es por qué el comportamiento de un joven cambia de manera llamativa en un momento determinado y ver si es que es parte de la falta de oportunidades. Los jóvenes deberían tener suficientes oportunidades de tipo cultural, de tipo recreativo, tener posibilidades de vincularse a grupos de deportistas, por ejemplo. O sea, esto que el deporte evita que la gente se dedique, por ejemplo, al consumo de drogas. Entonces hay muchas presiones en la juventud para que consuman drogas porque pues hay esa presión social y los jóvenes que están deprimidos fácilmente pueden caer en el consumo del alcohol, en el consumo de la marihuana, este tipo de sustancias y complicar más las cosas. Entonces yo creo que los padres de familia tienen que estar muy alertas a sus adolescentes, a comunicarse bastante con ellos, hablar lo que más se pueda, entenderlos en su situación y estar alertas a cualquier cambio pues para buscar una ayuda adecuada, ¿no?, eficiente. Es que realmente hay muchos espacios donde se ve no solamente la violencia intrafamiliar, sí, agresiones por gente externa y donde vemos que realmente el Estado no está dando el apoyo suficiente y donde el Estado, como lo acaba de decir la representante, no está preparado. Representantes, infortunadamente el tiempo es oro, muy corto. Conclusiones de cada uno, una pequeña conclusión. Bueno, pienso que esta ley que promueve la representante Albaluz es una ley que necesariamente va a favorecer a los enfermos mentales, a sus familias y ojalá el Congreso de la República pues se haga consciente de este tema y lo apruebe. Sí. Representante. Tengo pues darte las gracias, un programa de verdad que necesitaba Colombia, decir que el Ministerio de Protección Social está atento a esta norma, creo que ha habido una seña, lo puedo decir de acuerdo el gesto sencillamente que ampliar. Antes era una sola persona que manejaba el tema de salud, hoy son 17 profesionales en el tema en el ministerio, entonces sabemos que es un reto para el ministro de Protección Social el tema de salud mental, es un reto, tiene que ser un compromiso de país para las congresistas y los congresistas que en todo momento han dicho que saben que ha sido una falencia pues de la ley no tratar el tema de salud mental. Es un momento pues por supuesto de grandeza con no solamente, como lo decíamos, con las personas que sufren la enfermedad, con su familia, con las organizaciones, con el campo académico. Decirle pues a Esperanza que continuamos y estamos en la lucha y a todas las organizaciones de que nos han venido apoyando, nuevamente ratificarles los agradecimientos, pero que estamos con la certeza absoluta de que la ley de Esperanza va a ser una ley de la República. Doctor Banuel. A mí me queda darle las gracias especialmente a la doctora Albaluz por habernos permitido y haberme permitido estar aquí en este panel tan importante en cuanto a su proyecto que está presentando para que haya un beneficio en la protección del enfermo mental, de cualquier alteración mental. Y una última recomendación es que siempre cuando un hijo les hable de una situación dificultosa, de que tienen depresión, que se ha aislado, pónganle mucha atención, porque eso nos va a integrar más a la familia y vamos a evitar a largo plazo el desarrollo de enfermedades mentales, porque la familia como núcleo importante juega papel importante en la prevención de cualquier enfermedad y más del suicidio que hoy en día ha ido y está cobrando cada vez más víctimas.
Una vez Muchas más, gracias. les agradezco a ustedes por habernos Muy amable, acompañado el día de gracias. hoy. Este es un espacio para ustedes, porque ustedes son la voz de los colombianos. Es un espacio para prenderle las alarmas al Estado, al gobierno nacional, para que se ponga al tanto sobre la problemática que estamos viviendo los colombianos hoy en día y para que ustedes, colombianos, también prendan sus alarmas. Esto fue Temas de la Cámara. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.